Quiero invitarles a abrir ese hermoso salmo, donde existen 12 promesas muy hermosas. Y vamos a ver la promesa del versículo 4. Amén. Vamos a leer el versículo del 1 al 4, porque vamos en el versículo 4. Se encuentran muchas promesas hermosas ahí en ese texto, en ese salmo, en ese capítulo hermoso. Salmo 23, vamos a dar lectura al versículo del 1 al 4, que solo tomaremos el 4, pero para que recordemos todo el pasaje. Amén. Dice así: todos juntos ustedes también leen desde sus hogares, desde donde estén, para la gloria del Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para la gloria del Señor, ocupen un momento su lugar, pónganse cómodos y guardemos reverencia a la bendita palabra del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Los jóvenes de ahí de Cuernavaca, pues de esta manera también glorifican al Señor, de esta manera también no se quedan pues con esta pandemia, sino que tratan de crecer y seguir adelante, y eso es bueno. Por ahí hay jóvenes invitados, se me notifica que está un joven Cristian, pues le recibimos en el amor del Señor, esperando que el Señor sea el que siga tocando su corazón con la palabra de Dios. Y la palabra de hoy, o esta promesa, hermanos, es muy hermosa. Y así es esta promesa: no temeré. Amén. No temeré. Así le pondremos, no temeré. Estamos, hermanos, rodeados de incertidumbres que ocasionan en nuestro corazón reflexión, pero también estamos rodeados de una situación tan difícil que es la contingencia, la pandemia que está en nuestro estado, en nuestra ciudad. Bien lo dice, pandemia en todo el mundo. Dolor, pesar, y puede ponernos en aprietos o en preocupación. ¿Sí? Es un tiempo de miedo. Es un tiempo donde la sociedad solo escucha noticias negativas, solo escucha noticias trágicas, solo escucha situaciones difíciles. Ustedes se pueden dar cuenta, leen datos en las redes sociales, en el internet, en los periódicos, ¿sí? Somos bombardeados por pensamientos y por ideas negativas. Eventos aterradores ocurren en todo el mundo. No es tan solo la pandemia, son muchas otras cosas más. Pero debemos de estar tranquilos. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado debe de ser entre las gentes y ensalzado será en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero ¿cómo es posible que podamos estar quietos, estar en paz, estar tranquilos, estar seguros, estar confiados? ¿Sí? En medio de una multitud atemorizada, en medio de una multitud preocupada, nerviosa, ansiosa. El texto dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte, ¿sí? Si hablamos literalmente, valle, la palabra valle es un lugar, ¿sí? Rodeado, una llanura que está rodeada por montañas. Por eso escuchamos decir el Valle de México. O por eso escuchamos decir el valle de tal lugar. Entonces, el valle es una llanura entre montañas.
cercado o rodeado por montañas. ¿Sí? Algunos lo han dibujado inclusive porque pasa, usted ve los retratos de los valles, montañas alrededor, viendo de aquí hacia abajo, montañas de este lado y de este lado, y pasa un río en medio, por todo el medio del valle. Eso es un valle. Bueno, pues en esa situación, los pastores pastoreaban, válgame la redundancia, a sus ovejas, pero no debían de ir solas, porque en un valle está todo abierto. En este caso, también en los valles hay peligros. Hay peligros. Para ello, hermanos, para ellos, dice el texto, valle de sombra de muerte. La sombra, como dijo aquel predicador Spurgeon, la sombra de una espada no corta. ¿Sí? La sombra de una serpiente no muerde, no lastima, no hiere. La sombra de muerte es estar, es ver, es mirar, es observar. Es como lo que dijo el salmista, castigóme gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Es verse al borde de la muerte. O pudiera tipificar también lo que es aquí, una muerte temporal, porque realmente los que están en Cristo no mueren, sino duermen. Entonces, muchas cosas pueden causar una muerte, pero para los cristianos es una sombra, porque no es la culminación. La verdadera muerte es aquel que muere sin Cristo, sin esperanza. Pero para los que están en Cristo es una sombra, sencillamente. Pues esa sombra de muerte pueden ser situaciones oscuros de la vida, ¿sí? En los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los siervos de Dios, apóstoles que estuvieron presentes, el apóstol Pablo habló de circunstancias, habló de cuestiones que pudieran apartar, que pudieran alejarnos del Señor. Por eso dice en Romanos 8, 35 al 37. Podemos leer hasta el 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o cuchillo, que venía siendo espada? Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Todas estas cuestiones de tribulación, angustia y todo lo que viene allí pueden ser camino por el valle de sombra de muerte. Pero debemos de tener en cuenta que es una sombra. Para nosotros, hermanos, eso no debe de herirnos, espantarnos, preocuparnos, ponernos nerviosos, ansiosos o descontrolados, o en una situación así, perturbadora, con un miedo, porque eso es miedo. ¿Qué es miedo? Es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Dice el texto, aunque ande, no temeré, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El miedo. Todos tenemos miedo a algo. Hay miedos, todos tenemos miedo a algo y el miedo es natural. Y no, hasta cierto punto el miedo no es malo. ¿Sí? Pero el miedo, hermanos, es una sensación inquietante que empieza usted a alarmarse, ¿sí? O el miedo sirve para advertirle de que algo malo va a suceder. El miedo, un sinónimo de temor, ocasionado por una amenaza o un sentimiento de pérdida de control asociado con el susto, ¿sí? Con el peligro o con la angustia. Cuando alguien tiene miedo es porque está percibiendo peligro, sea real o sea imaginario, o sea supuesto, sea presente o sea futuro. El miedo puede llegar, hermanos, a hacer muchas cosas que no debíamos de hacer. Y vamos a ver rápidamente. Primero,
¿Cómo entra el miedo? Ahí tenemos 5 canales, tenemos 5 sentidos, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos del ser humano? Oído, olfato, gusto, tacto y vista. Estos 5 sentidos son útiles, pero 2 de ellos, hermanos, son conductos de afuera hacia adentro. Y es el oído y es la vista. La palabra del Señor dice en Romanos que el oír, que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra. Y de igual manera, hermanos, tanto la fe viene por el oír, y la fe natural como la fe espiritual. La fe natural, alguien le dice a un varón, oye, yo estaba enfermo de esto y de aquello, y tuve que ir a ver acá al médico, y le dices, no vayas a ver a ese, mejor ve a ver al que fui yo, porque esto y por aquello, y la persona le crea una confianza, cierta seguridad, cierta certeza, cierta fe natural, y entonces toma confianza y va a ver a aquel médico, porque alguien le dijo, y entonces la persona oyó. En la escritura, hermanos, encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 10 al 11, a un gigante. Saúl se encontraba en una situación difícil porque se encontraba en guerra con los filisteos. Pero en ese capítulo encontramos que Goliat venía a amedrentarlos. Venía y les gritaba. Y les decía que escogiera al más valiente para que peleara contra él. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. No un día, no dos, no una semana, ni 2, que son 15 días, no un mes, fueron 40 días que estuvo haciéndolo. Y el último día, al parecer, hermanos, este Goliat que medía casi 3 metros, 2.9 centímetros de alto aproximadamente, y que cargaba una coraza de 57 kilogramos, y que la punta de su lanza pesaba 6.8 kilogramos, solo lo que escuchaban era un reto para con el pueblo de Israel. Saúl, como se había apartado el Espíritu de Dios de él, como había desobedecido a Dios y a Dios no lo respaldaba. Entonces él, aunque era el mero rey, aunque él era el que estaba al frente y el responsable, al escucharlo, les daba miedo. Su corazón se turbó y se atemorizaron todos, dice la palabra. Sin embargo, había un hombre que había sido lleno de la unción del Espíritu Santo, gloria sea el nombre de Jesucristo, el siervo David, lleno de Dios, no se atemorizó. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, dice cómo lo venció, y usted se sabe esa historia. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo el rey David, posteriormente fue rey, desde el momento que Dios lo llenó, fue un hombre aún más fuerte, más valiente. La falta de fe, hermanos, cierra puertas para nuestra bendición. La falta de fe cierra puertas para, hermanos, para que en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchemos voces negativas, escuchemos voces pesimistas, escuchemos voces erróneas, torcidas o equivocadas o falsas. Por eso San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aunque la presencia de Dios, hermanos, no eliminó en su totalidad la presencia del mal, ¿sí? Pero sí ilumina nuestra vida. El enemigo, cuando está la presencia de Dios allí, no elimina totalmente todo. Porque encontramos en ese pasaje que la presencia de Dios estaba sobre David, pero el enemigo lo tenía ahí enfrente. Pero él tuvo la fe y la confianza para poder vencer con valor, con valentía a ese enorme gigante. Yo no sé cuál sea su gigante, a qué le tenga miedo. Aunque vaya pasando por el valle de sombra de muerte, yo desconozco cuál sea su miedo. Tal vez su situación económica,
tal vez el próximo semestre de escuela, tal vez los problemas, tal vez la carrera, tal vez la familia, yo no sé, porque todos tenemos temores diferentes. Pero solo le digo que dice la palabra del Señor que escuchemos la dulce voz, poderosa también, de nuestro Señor Dios Todopoderoso. No escuche lo que no debe de escuchar, porque si oye lo que no debe de escuchar, entonces va a llegar el miedo a su corazón. Está todo a oscuras y se escucha de aquel lado de la barda un ruido como que suenan las hojas y usted se imagina, es una culebra. ¿Por qué se imagina que es una culebra? Ese es el miedo que empieza a originarse, que empieza a imaginar cosas. El otro punto es, por otra parte, entra el miedo, por la vista. Cuando ponemos los ojos en la adversidad, entra miedo. La palabra del Señor, y tenemos dos ejemplos, dice, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios y tenían de frente el Mar Rojo o Bermejo. Y por detrás venían el ejército de los egipcios. Entonces ellos, al mirar que estaban encerrados, ellos enloquecieron de pánico y no sabían qué hacer. Éxodo 14 del 10 al 15 menciona que llegaron a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Y muchos empezaron a hablar cosas que no debieron hablar por el miedo. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Pero Moisés se equivocó y empezaron a hablar cosas que no debían de hablar. E inclusive, entonces, Moisés por un momento se sintió un poco turbado, pero hizo, porque no es malo turbarse, lo malo es dirigirse a quien no debemos dirigirnos. Y encontramos cómo Moisés se dirigió directamente a Dios. Y le dijo el Señor, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y extendió su vara y las aguas se abrieron en dos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, los hijos de Israel pasaron por en medio y de Dios fue la victoria para su gloria y para su honra. Estaban encerrados. No veían que Dios iba con ellos, pero sí vieron la adversidad. Es natural que todos experimentemos miedo o momentos de confusión, de duda inexplicable, pero si permitimos que nos controle el pánico, la fobia, habrá serias consecuencias. Y así podemos poner otro ejemplo. Ustedes han de recordar los exploradores que fueron a investigar, a consultar, a mirar la tierra prometida, y 10 llegaron con pensamientos negativos, pero 2, Caleb, ¿sí? Caleb y Josué llegaron con pensamientos, mire, todo lo contrario, porque su fe estaba puesta en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? El miedo divide nuestra mente, nos distrae, hará más difícil enfrentar la situación, nos reprime nuestra facultad, ¿sí? De pensar y actuar como debemos de actuar. Israel, nos damos cuenta que cometió ese error, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué evita el miedo? Ya vimos por dónde entra el miedo, por el oído y por la vista, ¿sí? Por el oído y por la vista. Usted ya con calma lee números 13, lo que quieran escribir, números capítulo 13, versículos 28 al 34, ahí va a encontrar el ejemplo de los 12 espías. Muy bonito ese pasaje. Entonces, hermanos, el miedo entra por el oído y entra por la vista. ¿Qué evita? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. El enemigo de toda justicia busca robarnos nuestra libertad, sembrándonos duda, hacernos olvidar las promesas maravillosas de Dios, pone el lazo de miedo para no moverse con libertad. ¿Cuántos les da miedo pasar a dar un testimonio delante de toda la iglesia? ¿Cuántos les da miedo pasar a cantar delante de toda la iglesia? ¿A cuántos les da miedo hablar del evangelio a otra persona? ¿Sí?
porque el enemigo el miedo es natural, pero usted debe de pedirle al Señor. Vamos a ver cómo contrarrestar el miedo un momento, pero hermanos, debemos de tener esa libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para alabar, para agradecer, para orar, para predicar, para cantar, para hacer ciertos trabajos que den gloria al Señor. ¿Sí? Es paralizante, tengo aquí en el tema, surge como una respuesta exagerada para ti y no para otros. Hay un problema, ¿sí? Es un malestar innecesario, una preocupación constante o una obsesión, el quedarse ahí con miedo, ¿sí? Nos impide sacar su potencial. ¿Cuántos tienen dones, pero no lo han desarrollado porque tienen miedo? Porque dice el texto, el temor del hombre pone lazo, Proverbios 29-25. Entonces, eso evita el miedo. En ocasiones nos sentimos paralizados ante cualquier tipo de decisión y no sabemos qué decidir. Decido trabajar aquí, decido trabajar acá. Me están diciendo que si me voy a Santa Cena, voy a perder mi trabajo, y nos da miedo de que el día de mañana nos vamos a quedar sin trabajo o cosas por el estilo. Preferimos a veces abstenernos, ¿sí? En lugar de intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Nos quedamos paralizados, nos quedamos estáticos, ¿sí? Y nos negamos a actuar. A veces, ¿cuántas veces nos quedamos en la escuela? Sencillamente, en la escuela. El maestro está dando una plática y está diciendo la clase y hace la pregunta y queremos, dice, ¿quién tiene la respuesta? Y nosotros la sabemos, usted la sabe y la sabemos, pero estamos ahí, ¿sí la digo? ¿No la digo? Porque nos da timidez, nos da miedo, y si se burlan de mí, y si me equivoco, estamos inseguros, entra la duda, y se levanta un compañero la mano y dice así, así, así. Y ya le dice el profesor, exactamente, así está bien. Y dice usted, eso es lo que yo iba a decir. Pero nos quedamos por miedo, nos negamos a actuar por temor a cometer algún error, ¿sí? Por pequeño que parezca. Otra cosa que evita el miedo es nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Lo que ocasiona el miedo también es que impide la bendición de Dios. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y no tan solo el impío. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. O sea, lo que él temía, eso le vino. El temor abre la puerta al enemigo, y estas fueron las palabras del siervo Job después de su gran desastre. No le dé autoridad al enemigo. No le dé facultad al enemigo demostrando miedo a él. ¿Cuántas veces el siervo de Dios le ha invitado a que le sirva a Dios de una forma o de otra? Y decimos, ay, hermano, no, es que yo no. Y nos excusamos como lo hizo Jeremías. Es que soy niño. Yo no puedo, yo no sé evangelizar, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. Pero solo debemos sostenernos en la voluntad hermosa del Señor. Dios nos llama y después de que nos llama, nos capacita. Muchos queremos ser capaces para después hacer las cosas. Pero no, Dios nos llama y después nos capacita. No nos capacita y después nos llama. Encontramos que Jesús llamó a sus discípulos y de ahí en adelante les estuvo enseñando el camino durante 3 años y medio de predicación de su evangelio, hermoso y maravilloso. Físicamente les estuvo diciendo cómo se debían de hacer las cosas. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces los confirmó, diciéndole, están listos para que trabajen, para que ministren, para que testifiquen las grandezas de Dios. Entonces, podemos, hermanos, inclusive por el miedo a enfermar físicamente. Si se deja controlar por el miedo, va a venir la sugestión, llega la ansiedad, viene la hipertensión, viene el dolor de cabeza, hay úlceras, nos vamos a otros trastornos más graves como trastornos digestivos, manchas en la piel, nerviosismo, agobio, malestar, estrés, insomnio, crisis de ansiedad, caída de
de tristeza, ahí hay tristeza, hay desánimo, hay culpabilidad, sensibilidad, nos hacemos vulnerables a cualquier situación. De hecho, está estudiado médicamente o científicamente que cuando entra el miedo, el sistema inmunológico se baja. Muchos tienen miedo de esta contingencia y han presentado síntomas sin que lo tengan, por el puro miedo. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Aquí está la bendición maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué no temeré mal alguno? ¿Por qué? Aquí está la bendición, hermano. Porque tú estarás conmigo. Hay una bendición hermosa aquí. La compañía de la presencia de Dios. ¿Sí? La compañía de la presencia de Dios. Aquí se cumple, aquí es la promesa. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En los momentos, en cualquier momento. Y si Él está con nosotros, entonces estamos siendo protegidos. Si Él está con nosotros, entonces estamos vigilados. Si Él está con nosotros, entonces estamos seguros. Aquí está todo. ¿Qué debo de hacer entonces para vencer el miedo? ¿Cómo voy a hacerle? El miedo se origina por la falta de confianza en Dios. El miedo se origina por sentirse solo. Un niño pequeñito le tiene miedo a la oscuridad y le dice a papá, no apagues la luz. Y entonces a los niños chiquitos que les da miedo, le compran una lamparita así chiquita de esas. Nosotros teníamos una para nuestros hijos en un momento. Tenía un delfincito y ya se conectaba. Ya apagábamos la luz y se quedaba conectado el foquito. Así tengo. Entonces, hermanos, porque a veces es normal que ellos puedan tener miedo, aunque leían su texto, orábamos con ellos, pero eso los mantenía más confiados. El miedo se origina por la falta de confianza en Dios y en sus promesas. Entonces, de igual manera, a través de Dios se obtiene la capacidad para poder vencer el miedo. Debe de tener mucha confianza en esta palabra santa y hermosa. ¿Cómo vamos a hacerle? Si llega el miedo a visitarme, ¿qué voy a hacer? Primero, hermanos, debo de conservar la calma. Su hijo normalmente llega del trabajo a las 9. Su papá, su hermana llega del trabajo a lo mejor a las 8, a las 6, qué sé yo. Pero ya pasó 1 hora y no llega. Ya pasaron 2 horas y no llega. Le llama por teléfono y no lo localiza. Y enseguida el miedo llega a nuestro corazón. Y empezamos a sentir desesperación o nerviosismo. Y empezamos a imaginar lo peor por causa del miedo. Y empezamos a preocuparnos. O sea, nos estamos ocupando nuestra mente en algo que no sabemos si es 100% cierto. Lo primero que yo debo de hacer es conservar la calma. Salmo 46 dice, estad quietos, respire profundo. Así como para cualquier situación emocional que está nervioso o que está enojado, pero en este caso tiene miedo, respire profundo, tranquilícese. Va a respirar. Va a identificar cuál es su miedo. ¿Por qué vino? Porque me van a operar. ¿Cuántas personas se ponen nerviosas y se le baja o se le sube la presión y ya están para operarlo? Y dice, doctor, no podemos operar, se le bajó mucho la presión. Vamos a ver si se controla. Pasa media hora y no se controla. Mire, no es posible operarlo. Porque el mismo miedo efectuó algo en su cuerpo que hizo que se le bajara o se le subiera la presión. Entonces yo debo de identificar cuál es mi miedo. ¿Por qué estoy teniendo miedo? A ver, estoy teniendo miedo porque mi hijo no llega de la escuela. Estoy teniendo miedo porque mi papá salió y no se ha reportado, mamá, mi hermano. Estoy teniendo miedo porque
Por decir, yo en mi caso, mire, si algo le tengo miedo de sacarme una muela. Y yo digo que el día que vaya a sacar una muela así, voy a estar temblando de miedo. Pero hermanos, todos pasamos un miedo. Algunos le tienen pavor a las víboras, le tienen pavor hasta las arañitas, esas arañitas. O allá los alacranes, allá en Morelos, ¿verdad? Pero debemos de identificar cuál es el miedo. ¿Por qué? Reconocerlo. Y posteriormente, hermanos, punto número 3, reconocer que la presencia de Dios va a estar allí. Eso es. Después de conservar la calma y saber de dónde viene el miedo, entonces debo de reconocer que yo soy Dios. Debo de reconocer que la presencia de Dios está en mi corazón, en mi vida, puesto que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, miren, debo de reconocer que la presencia de Dios está allí. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, Marcos 6, 45 al 52, ustedes han de recordar aquel pasaje cuando los discípulos se adelantaron para pasar a la otra parte y se encontraban en el mar de Galilea y empezó a soplar el viento fuerte y a la tercera vela de la noche, de las 3 de la mañana en adelante, dice que no podían, y se fueron ya de tarde para pasar del otro lado, pero el viento no los dejaba remar y no avanzaban. Bueno, ese viento se hizo tan fuerte que entonces ya se perdieron, estaban a la mitad. Dice la Escritura que Jesús estaba orando y Él los vio que estaban fatigados a ir remando. Él es Dios. Y se aproximó a ellos como a las 3 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana en adelante, pero Él caminaba sobre el mar. Y cuando lo vieron, ellos dijeron, es un fantasma. Y se atemorizaron y empezaron a dar voces, es decir, empezaron a gritar de miedo. Los discípulos empezaron a gritar de miedo. Es un fantasma. Y les dijo el Señor, confiad, alentaos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo debo de reconocer que Dios está allí conmigo. No lo puede ver con estos ojos naturales, pero si abre los ojos espirituales, lo verá que ahí está. ¿Qué hizo el siervo, el criado, el ayudante de aquel profeta Eliseo? Siervo de Dios, vienen por usted. Todos los sirios, los ejércitos están aquí en el pueblo, vienen por usted. Andan buscándolo usted, lo van a matar. Y rogó Eliseo a Dios, abre los ojos para que vea. Y dice que Dios le abrió los ojos y vio ejército de ángeles y arcángeles, es decir, los ejércitos celestiales que estaban allí. Porque más son los que están con nosotros que están con ellos. Entonces, debemos de confiar que Dios está allí. ¿Sí? Entonces, debo de reconocer que la presencia de Dios está allí. Y por último, o penúltimo, debo de confiar en su palabra. Esto ya lo habíamos platicado. Confiar en su palabra. Les voy a regalar algunos textos, ¿sí? Algunos textos para cuando usted tenga un momento de ello y sepa que Dios está allí, ¿sí? Isaías 43, 1 al 3. Vea lo que dice. Y ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temáis, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Segundo libro de Reyes, 6:16, fue el texto que leí de Eliseo. Josué 1:9, ustedes también ya se lo saben de memoria. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fuere. Y Hebreos 13:5 al 6, donde habla que Él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar, Él estará con nosotros siempre. Entonces, hermanos, después de conservar la calma,
después de identificar cuál es mi miedo, después de reconocer la presencia de Dios en mi vida y confiar en su palabra, entonces, si el miedo sigue, voy a ir de rodillas y vamos a cambiar el enfoque. Cuando fijamos nuestra atención en nuestros temores, estos van a crecer. A Pedro le dijo a Jesús, si tú eres, Señor, haz que yo vaya a ti. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero luego dice la palabra del Señor que Pedro miró la tormenta, la tempestad, y empezó a hundirse. Entonces clamó al Señor, sálvame, Señor. Y entonces el Señor lo tomó de su mano y entraron a la barca juntos, diciéndole, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y al momento que entraron, se calmó la tempestad. Entonces, hermanos, cuando enfocamos nuestra atención en nuestros temores, estos crecen. Entonces empezamos a imaginar y empiezan a estropear nuestra fe en la palabra. Entonces nos orillan a tomar malas decisiones. Entonces nos orillan a seguir otro camino. Sin embargo, si enfocamos nuestros pensamientos negativos y los hacemos a un lado, nuestra vista la giramos de ver el mal, nuestro oído de oír lo que es negativo, y empezamos a poner nuestra vista en la palabra de Dios, en la presencia del Señor, empezamos a escuchar palabra de Dios, empezamos a escuchar alabanzas que den gloria al Señor, entonces va a tomar fuerza, el miedo va a huir, entonces va a tomar fortaleza, entonces va a poder estar firme. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios estará en nuestros corazones y entonces sabremos que Dios estará allí para ayudarnos, que a Dios no se le pasa nada, que Dios es capaz de resolver nuestra situación. Y si en un momento sentimos miedo, Señor, tú sabes que tengo miedo, pero ayúdame, quítame esta preocupación, quítame este temor, guarda a mi esposo, guarda a mi hijo, ayúdame, yo voy a tomar esta decisión de esto, para aquello, pero Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar adelante el día de mañana o el día del pasado, no sé cómo esté mi situación económica, pero yo creo, yo confío en tu palabra que tú proveerás, que tú eres el protector y que tú nos das seguridad, que tú eres nuestro Dios Salvador. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestros miedos? ¿Quieres seguirlos cargando? ¿Quieres seguirlos trayendo? ¿Quieres sufrir las consecuencias negativas del miedo? ¿O puede confiar en las promesas de Dios? ¿O puede confiar en que las cosas van a pasar? Va a pasar lo que Dios quiere que pase, no otra cosa. Y si pasamos por un momento de angustia, pasará el tiempo perfecto de Dios, no más. Aunque en ocasiones no podamos cambiar nuestra situación, no tenemos por qué temer o por qué tener miedo. Podemos cambiar nuestra actitud. Podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Las cosas no van a cambiar. Los problemas pueden estar allí. La situación difícil, nosotros no lo vamos a cambiar. El que puede cambiar las cosas es el Señor Jesucristo. Las promesas divinas son preciosas. Él ha prometido acompañarnos en circunstancias adversas. Él ha prometido darnos fuerzas en la debilidad. Él ha prometido ayudarnos cuando no podemos continuar. Él nos va a ayudar. Por eso dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo en donde quiera que fuere. Hermano, yo le invito a que vayamos en oración. Si usted tiene miedo ante esta contingencia, tiene miedo por causa de la enfermedad, tiene miedo de qué va a pasar el día de mañana, ha perdido su trabajo, tiene miedo porque los ahorros tal vez se están acabando o porque ya se acabaron y ya no sabe cómo va a suceder el día de mañana, mire, dígaselo al Señor. Hable con Dios, exprésele a Él. Él quiere escucharlo, Él quiere hablar con usted. Él quiere escuchar su necesidad. No porque no la sabe, sino Él quiere que aprendamos a reconocerle a Él y aprendamos a depender de Él. Que Él nos ayude. Yo le invito, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a doblar nuestras rodillas. Y no importa si alguno de ustedes va atravesando por el valle de sombra de muerte, va atravesando por una angustia, va atravesando por una amenaza, va atravesando por una situación difícil, va atravesando por un dolor, va atravesando por un momento oscuro, va atravesando por un momento de duda. Es tiempo. Es tiempo, joven.
Es tiempo que te acerques a Él. Es tiempo que le busques a Él. Es tiempo de que puedas encontrar esa compañía y esa presencia. No temeré, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, oremos y yo me despido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean vuestros corazones. Yo les pague por esta bendición, esta invitación. Estoy para servirle a Dios y a vosotros. Demos gracias a Dios y oremos que el Señor sea el que nos ayude, nos bendiga y nos fortaleza y quite todo miedo y todo temor. En el nombre del Señor Jesucristo.